¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. ¿Y ya está? ¿Y en medio qué? Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Al final, todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto, un vídeo, una anécdota. Cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos? ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo? Eso lo llevamos haciendo miles de años y nada cambia, ni nada sabemos. Evolucionamos, mejoramos o empeoramos según se mire. Vivimos más años, más cómodos o todo lo contrario. Hace 100 años, solo 100 años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. Hoy, en un segundo, le dices a alguien de Japón, hola. Es eso. Evolucionar, acercarnos, relacionarnos. Si es eso, ¿por qué nos destruimos con tanta facilidad? Yo creo que la vida no tiene ningún propósito en sí misma, porque el objetivo de que estemos aquí es casual. Y por definición algo que sucede por casualidad no es premeditado, luego no tiene ninguna finalidad u objetivo en sí mismo. ¿Y ya está? ¿La vida es eso? Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido, sin ninguna finalidad. Yo creo que ahí precisamente está la clave. La perpetuación de la especie, dicen unos. Realizarse, trascender más allá de los hechos, dicen otros. Evolucionar, buscar sabiduría y conocimiento, hacer un mundo mejor, alcanzar la unión con Dios, conseguir la pureza del alma. Hay gente que defiende que el propio sentido de la vida radica en tratar de encontrarlo. Y hay gente que dice que la vida no tiene sentido, porque el mundo es un lugar horrible, agresivo y destructivo. La cuestión es que todos intentamos llamarlo de alguna manera. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia. Yo lo llamo así. Tú llámalo como quieras. Pero lo que no va a cambiar es que lo que de verdad importa es el camino, no dónde vayamos. Sea cual sea la finalidad, el objetivo de nuestras vidas, el sentido de la vida es que no importa el sentido de la vida. Lo que importa es crecer, mejorar, ser generosos, tratar de encontrar aquello que sabemos hacer y explotarlo al máximo. Amar, pensar, divertirnos, ser críticos, sinceros, coherentes, proactivos y siempre vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y fieles a nuestro criterio. Todo eso es lo que mis padres me han enseñado. Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Y tú?